ya ha acontecido, ya ocurrió, ya sucederá. No sucederá, no, estoy cambiando el verbo. Ya sucedió, o sea, no sé ni hablar. El primer regional en Occidente, en Houston. Y como nosotros estuvimos dando la chapa con que iba a ser seguramente un cambio, que ahí se verían cosas nuevas y que se vería un nivel más alto de lo que se había visto, y había gente que se lo creía y gente que decía que no, que cómo se iba a jugar mejor, que estábamos delusional total. Pues hoy vamos a hablar del regional de Houston, que por cierto tenéis en el canal el regional entero casteado por nosotros. El primer día creo que fueron 14 horas. Sí, una locura. Está separado en 3 directos porque tuvimos problemas el primer día. El segundo sí que fueron 8 horitas más chill. Y ese sí que lo tenéis entero y fino. Y también tenéis la final por si queréis ver solo la final. Así que tenéis para todos los gustos. Y bueno, hablando del nivel. Bueno, primero podemos hablar de que ganó Ani, ¿no? Sí, ganó Ani. O sea, Ani. porque el meta estaba cerrado, solo se podía jugar Kai'Sa y OG. Sí. Solo Kai'Sa OG, el resto no da resultados. Y de repente en el top 8, 4 Anis. 2 Kai'Sa, 2 Gs. Es verdad que eso se ha mantenido. Estaban ahí. Pero 4 Anis, ¿eh? Sí. Ani contra el meta, totalmente. Y la verdad es que muy bien Ani. O sea, ha demostrado que es una de las barajas más fuertes del meta. Y, tío, tengo que un par de cosas que comentar, ¿vale? Porque ahora mismo todo el mundo está hablando sobre el nivel, tal, no sé qué, no sé cuánto. Creo que en líneas generales se ha demostrado mucho más nivel. Sí. En Houston que en todos los regionales previos que hemos 100%. visto en China, ¿vale? 100%. Ahora muchos me vendrán con la tontería de Licatian Reina la Quillana, el tío que no sabía que pasaba turno y perdía. Los que no sabían sumar. Los que no sabían sumar, el no sé quién, el no Buenos sé cuánto. clips, ¿eh? Sí. Pero, a ver, realmente, ¿qué pasa? Que todo eso eran rondas previas a los tops, ¿vale? Y es normal que te pongan en cámara, pues, a gente haciendo misplays o no jugando de la forma más óptima posible. Entonces, creo que eso está medio justificado. Sí, también hay que decir que el nivel medio sigue siendo bajo. Sí. Es un juego... Aquí estamos, siempre es un juego reciente, etcétera, etcétera. No hay tanta gente que le echa tantas horas. Luego dentro de la gente que le echa muchas horas hay gente que no tiene por qué ser buena en TCGs y ya está, ¿sabes? Entonces, hay muchos factores pero el nivel medio es bajo, sigue siendo bajo. O sea, sigue habiendo unas cosas, unos fallos y unos fallos de entendimiento en el juego grandes. Pero es normal, el juego acaba de salir, el juego es bastante distinto a otros TCGs y hay que darle margen en ese aspecto. Lo que nos preocupaba de China y lo que hablábamos es que en el top 8 de repente todo el mundo esté jugando mal, ¿vale? Que eso es duro. O sea, el primer regional sí que es verdad que Sad Fox en el top 8 jugó bastante bien, pero luego veías una final y era como la que os decimos de Licatian Reign o el de que se lo olvida sumar y tal, y eso pasaba en la final. Entonces eso es un poco feo de ver, ¿no? Si estás viendo una final de un regional, espera ver muy buen nivel. Sí, que tú mismo también como espectador muchas veces estás viendo cómo enfocarías tú la partida y tal. Y es muy ventajista hacer eso, porque realmente el que está jugando tiene muchos más factores que puede que haga que no vea la jugada del todo bien. Y en China sí que es cierto que veías jugadas y decías, pues la verdad es que no hubiese hecho esto, no hubiese hecho tal, o pienso que tenía una mejor forma de hacerlo. Sin embargo, aquí en el top 8 o he visto cosas que he dicho yo, buah, pues lo ha clavado, o incluso cosas que he dicho, tío, pues ni yo había llegado a eso, ¿sabes? Yo me lo hubiese comido totalmente y no hubiese tenido esa percepción del juego. Y creo que el top 8, en general, lo más específico, creo que fue un top 8 de muchísimo nivel. O sea, la partida, por ejemplo, de Dawali contra Alan, la mejor partida del torneo. Fue una partidaza. Los dos mejores jugadores del torneo. En la última partida hay un miss trigger de no ponerse el punto de la arena, que también eso es un poco... Sí, pero hay un porqué claro, y el porqué claro es el tilt, se nota en la cara. El tilt de que no había robado nada de turno 1, que es lo que iba a hacer que se le fuese la partida. Correcto. O sea, hay un porqué de ese mistrigger, no es un mistrigger gratuito de tal, se nota... Pero bueno, no es justificable tampoco. Pero claro, pero pasó. Igualmente, el nivel medio... O sea, no el nivel influía, no influía. El nivel no influía. Y el nivel de esa partida fue loco. O sea, ese bot 3 es para verlo. O sea, es el mejor bot 3 con mucha diferencia de todo el torneo. Los dos mejores jugadores del torneo. Sí, o sea, la final fue esa sin ninguna duda. Fueron los dos que mejor jugaron, que mejores decisiones tomaron, que mejor preparados llevaban los matchups, los banquillos, que siempre veían la jugada, se tomaban su tiempo para verla.
y que tenían todo en cuenta, lo que tenían que hacer, muy muy bien jugado. Hubo luego también muchos jugadores a lo largo del torneo, por ejemplo hay uno que no hizo ni top 64 que juega allí que se llama Quint, que se lo vimos el primer día, y el primer día de los que salieron en cámara fue el que mejor jugó, Me jugó parece muy súper clean, O sea, jugó está leyendo súper bien. todo el rato, tío. Sí, o sea, muy muy bien jugó. Luego Sarau, por ejemplo, para Florin, que jugó Bolivar, que quedó en top 64 porque se cruzó una Ani y ese matchup es injugable, que también jugó bastante bien, tenía bastantes cosas en cuenta. O sea, hubo bastante nivel, ¿vale? En top. Luego es verdad que al top 8 a lo mejor no llegaron los 8 mejores jugadores. Pero yo creo que los dos mejores sí que llegaron. Sí, Que fueron Alanz y Dawali. Creo que sin duda eran los dos mejores del torneo. Se vio y jugaron muy, muy clean. O sea, fue bastante bonito de ver. Y realmente creo que ganó el mejor jugador del torneo. O sea, Sí. viendo lo visto, o sea, todo lo que vimos durante todo el evento, evidentemente no seguimos toda la run de Dawali desde el principio hasta el final, porque es imposible. No, pero lo vimos Pero en... vimos 3 partidas, o sea, no, 4 partidas, creo. ¿4 o no? O sea, Sí, ya lo habíamos visto antes en el top 32 o así jugando. a lo mejor fue en el top 64 y fue el que se cargó a Florin. No, eso fue otro tío. Vale, vale. 100%. Pero sí que lo habíamos visto antes, seguro. Pero yo creo que tres en total. La de antes, Alanz y la final. Sí. Pues luego en la semifinal no vimos esa, vimos el otro lado. Ah, no, Vimos pero las sí que dos, vimos, es vimos verdad, las se dos. vieron las dos. Se vieron las Pues dos. sí, cuatro partidas. Vimos 4 partidas de Dawali. Las 4 muy bien. En el Mirror se notó que era la mejor Ani de las dos, muy claramente. Aún así fue un 2-1 porque es verdad que el de Arena Grites yendo segundo es muy difícil de ganar. Pero, bueno, no fue Arena Grites. No, se dejó para el final y Se dejó jugaban para el doble final. doble arena. Y fue doble arena, que eso fue, yo creo que fue un poco troleada, fue gamblearlo al máximo. Pero bueno, igualmente, el rival creo que era la segunda mejor Ani de las que vimos. O sea, creo que las otras que estaban en el otro lado del bracket eran bastante peores. O sea, creo que ahí sí que vi varios misplays. Pero aún así se notaba que Dawali estaba un paso por encima y se notó bastante. En cambio, en el Alanz contra Dawali yo creo que estábamos hablando de dos jugadores del mismo nivel, más o menos. Creo que la diferencia fue un par de decisiones de Alanz que le tiraron para abajo. Tanto el Mistrigger como lo de la Arena Grites, que bueno, si veis el directo lo veréis, ¿vale? Yo creo que eso Sí, a lo fue... mejor podemos llegar a pensar que debió jugar la arena en el Game 2 en vez del 3. Porque con Ani es muy heavy. O sea, básicamente si Ani te llega a 6 puntos, te no, puede ganar. que te la juega directamente a tener drop 1. O sea, de turno Sí, 1. Si no tienes, estás fuerísima. Y es lo que le pasó. Sí, la cosa es... Y Ani, aún así, aún así lo jugó clean. O sea, lo jugó muy bien. casi se la lía. Pero es que Dawali encima lo vio, ¿sabes? Sí. O sea, es como en plan, te estoy preparando una muy loca, pero es que encima me la has visto. La mejor jugada del torneo fue, por parte de los dos jugadores, el triple Moke Screen. Sí. Esa, si no la habéis visto, lo podéis ver. Fue increíble, o sea, esa partida fue buenísima, encima fue la última de las 3. O sea, el matchup balance contra Dawali, para vérselo varias veces, está súper guapo. Sí. La cosa es que yo creo que Kaisa contra Ani es favorable para Kaisa, no por mucho, pero es favorable para Kaisa. Pero si Ani te llega a los 6 puntos, Kaisa prácticamente no puede hacer nada contra B Raid the Win, ¿vale? Ese combo, Kaisa prácticamente no puede hacer nada, pero es un combo de mucho might. Entonces, ¿contra qué sufre Kaisa? Contra mucho might, porque tienes hechizos de removal pequeños y tal. ¿Qué tiene bueno Kaisa contra Ani? Que no te deja puntuar. Rayo, Void Seeker, Falling Star a los de atrás, no sé qué, y te está todo el rato metiendo presión para echarte de la partida. Entonces, la cosa suele estar ahí en... Si tú puedes llegar a los 6 puntos y encontrar el B-Rate de win, puedes ganar a Kaisa. Si tú no llegas a los 6 puntos, es muy difícil que ganes a Kaisa. ¿Qué pasa? Que por eso la lectura que hicimos durante el directo, de que a lo mejor habiendo ganado la primera partida, te podías permitir Perder la segunda. jugar el Arena Grites en la segunda. Si high roleas o el otro low rolea, lo puedes ganar igual. Pero sí que empiezas ya, te quitas esos 2 puntos para empezar. Y la tercera partida, empezando tú, y encima sin ningún punto extra a la Ani, es muy difícil que llegue a 6 puntos. Le va a costar muchísimo más. Aún así es verdad que si Alan, yo creo que tenía preparado el matchup contra Ani, y si Alan había jugado contra muchas Anis, pero no juegas tan clean, que es una baraja que sí que se notan mucho todas las decisiones, ya lo hemos dicho muchas veces, pues a lo mejor... Creo que te las barajas más difíciles de jugar de Rebound. Sí. Y fuera coñas, o sea... Parece súper simple, súper agro y súper tal, pero creo que la tienes que jugar muy fina
para llegar a niveles en los que se jugaron en el torneo. Sí. O sea, jugarla normal la puedes jugar, pero Dawali se sabía todas las líneas. Bueno, en la final se notó. Sabía cómo jugarle a cada baraja, cómo tenía que jugarle, y lo jugó todo súper clean. Se comió algún baiteo de Alan. De Alan sí que se comió el baiteo del flash y tal. Sí, pero es que Alan, no quedaba otra tampoco. Alan lo jugó muy bien. Muy bien. O sea, esa partida de verdad que muy bonita de ver. Muy bonita porque los dos jugaron súper bien y se vio lo que yo espero de partidas de un top 8 de un regional de 1000 y pico personas en un juego de cartas. O sea, partidas que diga, wow, muy bien baiteado, que de repente cuando hagan algo diga, ostras, claro, lo hace por esto, pero no una partida que se vean todas las jugadas claras y aún así hagan misplays, ¿sabes? Eso no lo espero de un top 8. Y por ese lado, de verdad que, sobre todo, shout out para Alan y Dawali. Creo que estaba bastante claro que estaban a un nivel distinto al resto. Y el jugador de la final llevaba una lista bastante interesante, ya vimos varias, que era una lista de G-Tempo, pero con Aurora en el side. Entonces, tú jugabas el G-Tempo y contra algunos matchups concretos lo transformabas en Aurora. Contra matchups en los que fuese muy positivo. Y Clyde del otro también lo llevaba. Sí. O sea, es una lista pues un poco más dinámica. En realidad, tampoco sé cuándo te lo... Es que me parece mejor el tempo y ya está, Ya, ¿sabes? ya a mí me pasa Entonces, eso. No sé, imagino que hay matchups en plan, creo que contra a lo mejor Kaisa sí que te metes más la Aurora para intentar atracar. De hecho, el primero, si se la roba la primera y la segunda le metes a Aurora... Y no tiene el petallí, si no así se va no en se lo ve guía ya. contra Aurora, aún le sorprendes a la segunda y le cierra ya el matchup. Es curioso, pero también hay que decir que el chaval ganó contra dos Anis, que creo que es un matchup totalmente favorable para allí. Y se demostró en la final. Pero se vieron, vimos creo que la última partida de las últimas jugadas de su top 8 y era una partida que era gratis para Ani y tuvo un par de misplays sin sentido. Y en la final, o sea, a mí lo que me sorprendió de esa run es que su lectura era simplemente Defy al Right to Win, ¿no? Sí. Y con eso anulaba a las Anis. Y era como... Creo que a lo mejor le pesó en la final igual que lo que he dicho de Alan, que a lo mejor no habían jugado contra una Anis jugada muy clean al nivel de Dawali. Entonces, de repente tienes... Pues Dawali tenía en cuenta de que Claro. eso iba a pasar. O sea, entonces hacía las jugadas... Por otro lado, Por otro claro. lado. Porque tú ya no puedes depender del bitrate de win si no le gastas antes muchos defies. Pero tienes muchas formas para gastarle defies. O sea, el Fight or Flight le revienta, el rebuque que no le gasta defy le hace un Cristo. O sea, tienes como muchas formas de jugarle todo el rato a presión, a no sé qué, que le hacen muchísimo daño allí. Entonces, se nota un montón que sí que lo tenía más preparado y sabe cuándo gastar ciertas cosas que a lo mejor en top 8 y top, o sea, en top 8 y top 4 no le pasó a las Anis que jugaron contra allí, que no tenían tan preparado el matchup. También en parte entiendo que podría haberle pasado lo mismo, que a lo mejor no habían jugado contra G tan buenos y habían visto una forma más fácil de ganar y el G jugado a un nivel tal, pero aún así, pensando que jugó bien, ¿vale? No quiero aquí decir que el jugador que llegó a la final era malo, ni mucho menos, ¿vale? Jugó bien, jugó como tenía que jugar. Ahí eran todos buenos, o sea, Sí. ya, o sea, no hay más. Jugó como tenía que jugar, pero creo que si los rivales no misplayan, no llega a la final. La verdad. Tenía matchups negativos, o sea, Claro, o sea, para mi gusto, o sea. conforme ves la run, si dices, bueno, a lo mejor si te tocan dos Kaisas y salen muy bien y tal, que aún así yo creo que Alan se sabía también el matchup de allí como para haberse los ventilado. De hecho, seguramente si Alan y Dawali hubiesen ido por lados distintos del bracket, hubiese sido la final. Sí. Pues eran los dos mejores jugadores, se notaba mucho la diferencia. 100%. Sí, totalmente. O sea, un tier por encima del resto, de verdad. O sea, pero fue bonito de ver, me gustó mucho. Creo que eso da muchas esperanzas. Vamos a ver Bolonia, qué tal se desarrolla aquí. Van a entrar en acción otros pues, jugadores europeos y tal. Que Bueno, no han Alan podido es ir. europeo. Alan es polaco también, sí. O sea, va a estar aquí. O sea, aquí, ¿no? O sea, en Polonia. Imagino que algunos americanos también vendrán. Sí, a mí no me extrañaría. Bueno, y viendo por lo que se vendieron luego las leyendas. Claro, yo creo que con y- las leyendas y si vendes los premios te costeas totalmente el viaje a Bolonia. O sea, Bueno, y- te costeas si tienes. O sea, bueno, así diciendo cosas por encima, parece que los héroes estaban vendiendo de media, las leyendas metálicas, a 15K de media. La de Kaisa, muchísimo más. Cada uno lo ha vendido. O sea, está Y que esa la tiene Alan. Y luego, aparte, habrá que ver lo de la Miss Fortune, los 6.000 pavos de premio que se llevó Dawali. O sea, con los 6.000 pavos de premio. bueno. 9.000. ¿9.000 era? Sí, 9K. Creo que sí. Yo estoy casi seguro que eran 6, pero bueno, ya sean 6 o 9, ya te pagas el viaje de Bolonia de sobra. Sí. Y con lo que vendan las cosas, te has sacado un dineral para competir todo el año en lo que quieras. Y sabiendo ya,
que tienes ese potencial, que no hace falta solo ganar, sino que simplemente el tío que se hizo un 6-3 con Garen, que no hizo ni top 64, y de repente tiene un Garen y te lo compran por 15k, y dices, bueno, Pues para ti. pues, toma, he hecho un 6-3, que es un resultado mediocre en un top, o sea, no es horrible, ¿vale? O sea, 6-3 has quedado positivo, está bien, un 6-3, 5-4, bueno. Pero que es un resultado que puede hacer, entre comillas, cualquiera que tenga un buen día, y de repente te has llevado una carta de 15k. Te has sacado 15k y a disfrutar. Son jugadores que han ido a lo que han ido. Han Sí. ido a por... Sabían que era la Play, a lo mejor, ¿sabes? Ya está. Y casi todos eran jugadores buenos, o sea, de otros juegos. O sea, creo que el Lee Sin lo ha ganado uno de Yu-Gi-Oh! Florin hizo Florin, top 8 de Mundial de Flesh. Flesh, Y luego se llevó está la Boli. Frodan, que se ha llevado la La de Leona. la de Leona, que era un jugador de Hearthstone y de TFT. El de Víctor creo que también juega Flesh. Sí. De hecho, el propio Garen creo que también juega Flash o algo de eso. Sí, bueno, y Dawali Y Dawali. también es jugador de Flesh. O sea que, fíjate, Flesh and Blood, lo que hace. Qué jueguito, tío. El jueguito, tío. Ese jueguito tiene cosas. Y nada, yo creo que me voy... O sea, sí que es cierto que el primer día estaba un poco de bajón en plan rollo, buah, tío. Que vimos cosas Estoy el viendo primer día cosas muy horribles, duras, tío. Esto es una rayada, tal. Pero el segundo día, todo lo contrario, tío. Pero el primer día vimos a Alan, que ya se le veían cosas bien jugadas, aunque fue una partida muy fácil. No fue una partida muy loca, pero se le veía jugando bien. Vimos al Quint este que jugaba bien. Vimos a la de Tog contra Emo Tempest. Sí, esa fue muy Que esa buena. estuvo muy Los bien dos también. jugaban muy bien. Entonces, como que vimos cosas que dijimos, a ver, hay gente jugando bien. En plan, no vimos cosas locas como el segundo día, pero vimos gente jugando bien. Y ya eso es algo que costaba ver en torneos de China. O sea, Sí. las cosas como son. Y yo es verdad que yo estaba ya con dudas, aunque confiaba todavía, por el tema del torneo de Las Vegas, que también se vieron muchas cosas que fatal. Sí, que pero no yo sé creo qué. que ese torneo era como más distendido y más Ya. gente por jugar y tal. Y esto ya se nota que han venido los... Sí, que ha venido la gente a los ganar. buenos. Han Han venido venido los buenos a ganar, sí. los trejas, los de cuidado conmigo, ¿sabes? Yo estoy bastante seguro que en Bolonia habrá más nivel. Sí. Puede Porque hay ya más tiempo. O sea, son. Aunque va a ser súper pegado con el set 2. Y Ya. de hecho va a molar más. Sí, va a estar. Sí. Porque, Nosotros no lo vamos a streamear porque estaremos allí. si Dios quiere. A lo mejor nos quedamos sin entrada. Casi, pero aún así iremos, yo creo. Bueno, pero si nos quedamos sin entrada y me puedo jugar los sites, a lo mejor voy a casteármelo ahí. Pero bueno, Claro, ya me tendría ya que. veremos, Ojalá no me ya quede veremos. sin entrada, ¿vale? Sí. Quiero jugármelo. Pero bueno, quién sabe, a lo mejor uno de los dos hace algo, yo qué sé. Si sale en cámara alguna vez o algo. Estaría guay, Estaría guay. Estaría chulo. Estaría Que sea en guay. ronda 1, tío. Me tendré que llevar un Garen o algo de eso. Algo que A ver, pinte. vamos a testear bastante como para poder intentar hacer el mejor resultado posible, pero bueno, luego ahí ya se verá. También habrá... Es a una semana del set. Ese va a ser más loco, aunque sí que es verdad que tenemos la experiencia de lo que se juega en China, que al menos un patrón básico te va a dar, pero siempre está lo mismo, ¿no? De que aquí se hace una lectura distinta de una baraja que de repente entra o se juega distinta y te rompe los esquemas. Y testear 28 leyendas. 4 del Proving y 12 de cada set. Sí. Tener en cuenta 28 leyendas con 3 listas cada leyenda, con las cartas que tal, para testear va a ser un poco loco. Y creo que también ese es el típico torneo que si alguien lleva una lectura del meta avanzada y lo sabe leer bien, Lo va a romper. Lo va a romper. Y a lo mejor gana el torneo. Obviamente, si tienes una buena lectura de metas porque eres un buen jugador, no digo que vaya a ganar alguien cagándose encima solo por leer bien el meta. Pero que puede pasar que jugadores como Dawali o Alan, que hemos visto que jueguen muy bien, jueguen contra alguien que a lo mejor a nivel de gameplay puro en la partida no lo juegue tan bien en aspectos de predecir ciertas cosas, de llevar a tal, pero que se sepa también el meta y que lleve una lista que lo rompa tanto que no puedan jugar contra él. Ya. O sea, eso puede llegar a pasar. Es posible. Entonces ya veremos, no sé cuánto influirá todo esto que pase de 2 meses hasta allí, lo que pasará en China en ese tiempo. Y luego también lo que creo que hará subir el nivel es que son 2 meses más de juego en Occidente. Sí. Entonces muchos jugadores que a lo mejor empezarán a jugar el 31 de octubre con la salida en inglés y han tenido noviembre, diciembre, todavía en muy poco tiempo, pero ya enero, febrero ya llevas 4 meses jugando al juego. Si eres un buen jugador de TCGs y si le has dedicado tiempo y vas en serio, ya vas a tener nivel y ya vas a tener muchas más cosas en cuenta. Entonces creo que hay jugadores
que a lo mejor se le veían cosas, pero se notaba que no les faltaban horas, que para Bolonia ya van a ser bastante buenos. Entonces creo que va a ser un nivel bastante chulo, va a ser un torneo muy guay de ver. En principio no nos lo gastaremos, todo apunta a que no nos lo gastaremos y lo jugaremos, pero aún así estaremos atentos, lo veremos, comentaremos luego partidas y bueno, a ver qué tal se nota también por otro lado. Eso es, a todos los que vayáis allí también os veremos por ahí. O sea, esto es súper adelantado ya porque queda tela de tiempo. 2 meses. Pero bueno, como estamos hablando de un regional, pues hablamos del otro y ya está. Os veremos por ahí y veremos cómo sigue avanzando Ripbound porque pinta muy guay. Sí. Ha ilusionado mucho este regional. Hacía falta, Creo que han pegado un push, la gente le ha molado. Y todo el mundo está haciendo Ani ahora, en plan rollo Ani. Los precios de las Ani se están disparando. Todo está súper loco, todo tal. Mola, porque creo que si hubiese sido un resultado muy igual a lo que ha pasado en China, la gente pues no estaría tan motivada. Así que súper bien. Y bueno, esta es nuestra opinión, básicamente así por encima. O sea, las listas las dejaremos. Si no están abajo, cuando vea el primer comentario diciéndome no está la lista, diré mierda, es verdad, la pongo. ¿Vale? Sí. Están igualmente en el Twitter de Ripbound Report y en el Twitter de Organized Play de Ripbound oficial. Y en Piltover Archive también las tenéis. Y en Piltover Archive, o sea que las tenéis por todos lados. Pero bueno, las dejaremos abajo en la descripción el post con todas las listas para que las veáis. Creo que es bastante interesante. Ya veremos, tampoco creo que Ani ahora sea la baraja tier 0, ¿vale? Y que sea mejor que Kai'Sa, ni mucho menos, pero creo que se ha encontrado la forma, sobre todo se ha visto muy beneficiada de que las Kai'Sas intentasen buildear contra Aurora y contra cosas así, y de repente han dejado de lado cosas que hacían que fuese un buen matchup contra Ani, y Ani ha tenido una ventana para justo con... El resto de metas se los ventila. Ahí está. El gran problema que tenía la Kai'Sa, y si la Kai'Sa ha rotado a algo un poquito menos agresivo, ¿sabes? Sí. Pues entonces Ani dice, aquí estoy. Ya o sea, sobre todo de menos removal, más que menos agresivo. Yo creo que ahora tienen más early, más no sé qué, para cambiar un poco menos de removal. Pero bueno, eso le pasó también a Darius. Darius era como muy jugable contra Kai'Sa. Y cuando empezaron a cambiar las listas, ya en los locals hemos visto que de repente si la Kai'Sa lleva un solo Icatian y no se lo ve, y no llevas Void Seeker y no llevas no sé qué, de repente el Darius te atropella y no te da el removal para ganarle. Entonces, creo que es un misplay y una mala lectura el llevar la baraja muy enfocada a Aurora y cosas así, porque creo que a esas barajas les puede ganar igual jugando bien y puntuando en early y tal, y tienes el factor de que siempre hay que se briquen o que lo que sea, y tienes que ganar tus matchups buenos, porque si no ganas tus matchups buenos, al final pues pasa esto, que de repente una baraja como Ani, o a lo mejor en un futuro una baraja como Darius, aunque creo que Ani es mejor, pueden ver un hueco en el meta para entrar ahí y destruir al resto de barajas y ganar a Kai'Sa porque se ha olvidado de ellas. Entonces yo creo que Ani se ve muy beneficiada por eso. Por eso me ha ganado. O sea, por eso ha ganado. Pero aún así me ha sorprendido, ¿eh? Yo no pensaba que fuese a ganar. Pensaba que podía hacer un buen papel. Pero me sorprendió que llegaran 4, la mitad del top 8. También han sido las manos. Los chavales han jugado muy bien. Los que han jugado Ani ya sabían a lo que tenían que jugar. Que es muy importante. No simplemente han llevado Ani por llevarla. Claro, es que también tenían un plan, ¿sabes? Ani era la call de ese evento. Y la call dentro de gente que juega bien. Sí. O sea, no era la call de cualquier random, sino que entre la gente que juega bien se empezó a correr el rumor y se estaba hablando de que Ani iba a ser la baraja. Entonces, claro, se junta que tenía una buena situación de meta con que los jugadores buenos pensaban que era la buena baraja. O sea, al final, si en un torneo ahora todos los jugadores buenos deciden que la baraja para ganar es Garen, con una lista concreta que tal, va a influir que los jugadores buenos sean los que juegan Garen, ¿no? Al final en el top. Entonces yo creo que esto también ha influido. Que mucha gente se habrá bajado de Kai'Sa para irse a Ani dentro de los jugadores top. Sí, 100%. Y nada, chicos, como siempre, si os gusta este tipo de vídeos, dadle a like, suscribiros para más, poner un comentario qué os pareció el evento, si lo seguisteis con nosotros, si no, qué hicisteis, si os sobaste, lo visteis el día siguiente, lo que sea. Seguidnos en redes para enteraros de cosillas, pues subimos, aparte de lo que nosotros ponemos en redes, solemos hacer retweet y tal a muchas noticias de Ripbound, así que más o menos nuestro feed está actualizado con lo nuevo. Y nada, chicos, nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Adiós. Hasta luego.